El Diván con Javier Alcántara, Gaby Márquez y Samantha Castro. Psicología a tu alcance. Hola, ¿cómo están? Javier Alcántar y Gaby Márquez. Y dirán cuánta formalidad, pero es necesaria después de no vernos algunas semanitas. Ya se merecían una presentación así. Qué gusto que estén por acá en su diván, dándonos un tiempo para ejercitar la mente, el cuerpo y el espíritu. Y creemos que el tema que platicaremos hoy se ha vuelto el pan de cada día. Y es que al menos en algún momento de nuestras vidas la hemos experimentado. Por eso te invitamos a que te quedes hasta el final para llevarte algunas herramientas para tu caja. Empecemos por acercarnos a una definición de ansiedad. ¿Cómo la entiendes tú, Gaby? Y es que esta sensación, y digo sensación porque muchas veces la sentimos más que explicarla, ¿no? Hola Sam, hola Javi. Primeramente los saludo. Estoy feliz de estar con ustedes nuevamente en este podcast número 4. Y pues tomando un tema, como dice Sam, que se ha vuelto muy común, que es la ansiedad. Y pues vamos entrando con una definición y con algunos ejemplos. La ansiedad es una emoción que experimentamos cuando percibimos un peligro. Como todas las emociones, surgen reacciones físicas. En este caso es muy común la tensión muscular, sensaciones en el pecho, en el estómago, aumento en el ritmo cardíaco y cambios en la respiración, entre muchas otras. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, especialmente al enfrentar situaciones de mucho estrés o de incertidumbre, que puede ser para algunos el hablar en público, el perder un empleo o cuando estamos ante alguna enfermedad. Es por lo tanto una emoción común y normal que nos permite adaptarnos a la vida, pero hay momentos en que la ansiedad deja de ser adaptativa y se convierte en un obstáculo para el bienestar. Esto pasa cuando los síntomas de ansiedad aparecen sin motivos o cuando las reacciones ya son demasiado excesivas y provocan un malestar importante que puede interferir con la vida cotidiana, alterando hábitos de sueño, de alimentación, produciendo síntomas físicos que son muy intensos y que pueden llegar a afectar relaciones familiares y sociales y a dificultar el desempeño de actividades que son importantes como el trabajo o la escuela. Entonces, Gaby, lo que tú nos dices es de que es un sentimiento pues de lo más común, ¿no? Algo que pues todas las personas hemos experimentado con mayor o menor intensidad y pues que existe, ¿no? Y que ahí está. Sabemos de que, por ejemplo, al tener miedo ante algo, o el miedo más que nada es una conducta adaptativa, nos ayuda a enfrentar cosas o nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, entender de que la ansiedad y todo lo que desarrolla no es necesariamente malo o algo que tenga que avergonzarnos. A veces podemos controlarla, a veces no. Entonces, pues, de eso va a depender también qué tipo de ayuda necesitemos. Si bien, como mencionas, Gaby, a veces la misma ansiedad nos puede ayudar a enfrentar alguna situación o alguna inseguridad que tenemos ante una toma de decisiones, pero también hay personas que se encuentran imposibilitadas de poder lidiar pues con esta ansiedad y por lo tanto en muchas ocasiones se empieza a desarrollar algún tipo de trastorno que es diferente. Entonces, utilizamos esta palabra de una manera muy común, como decir, ah, me dio ansiedad o eso te va a generar ansiedad. Entonces, es tan común y la hemos experimentado todos que sí está bien normalizarla, de que pues no debemos sentirnos culpables por experimentarla, pero también identificar que cuando esta ansiedad está obstruyendo algo en alguna área, buscar la ayuda que necesitemos o modificar esto que está sucediendo para que nuestra vida continúe otra vez de la mejor manera.
Muy bien, pues bueno, complementando un poquito estas definiciones que nos comparte tanto Javi como Gaby, creo que es esencial poder hacer esta clasificación o tipología de la ansiedad según Freud, ¿no? Por ahí un psicólogo que aportó demasiadas bases a la psicología y a la psicoterapia, y él hablaba de 3 tipos de ansiedades. Una que es la ansiedad realista, ¿no? Donde hay miedos que aparecen como por ejemplo cuando nos sale correteando un perro bravo, ¿no? Es algo visible que podemos observar y por eso él determinó que era algo realista, ¿no? Porque sencillamente entraba dentro de nuestros canales y lo podíamos ver o sentir. Pero también hablaba de una ansiedad neurótica que surge a partir de la explicación de hechos, pero de una manera anticipatoria, es decir, como que nos programamos a situaciones que no han ocurrido y reaccionamos ante esos hechos y a través prácticamente de procesos defensivos, así es como él les llamaba. Y por último, mencionaba lo que es la ansiedad moral. Él decía que esta era impuesta por cómo la gente creíamos que nos observaba, ¿no? Y hablaba específicamente que tenemos en muchas ocasiones pues sentimientos de minusvalía ante lo que la sociedad piense de nosotros. Un ejemplo muy claro puede ser cuando un trabajador, un empleado, percibe o siente que no puede ser como una persona lo suficientemente capaz para poder llevar a cabo un trabajo o alguna actividad que se le solicita. Entonces, en base a estas 3, clasificaciones que nos hace Freud, pues sencillamente podemos por ahí ir identificando de dónde vienen a lo mejor estas ansiedades que nosotros estamos percibiendo. Creo que sería un ejercicio muy valioso para hacer. Muy bien, y en base a esta definición y esta tipología que por acá compartimos, creo que también sería muy importante conocer de dónde viene esa sensación de ansiedad. ¿Cómo ves tú, Javier? ¿Cuáles identificas que podrían ser las causas que ocasionan esto? Mira, Sam, no hay una causa específicamente que te pueda decir esto genera la ansiedad o esto lo desarrolla. Depende mucho depende mucho de las vivencias de cada persona y del entorno en el que se rodea, de la predisposición, hay de muchas situaciones al respecto. Por lo tanto, es como un abanico muy amplio, ¿no? De factores que puedan influenciar en esto. Sabemos o se han hecho estudios al respecto de que hay factores como la genética, como la biología y la química del cerebro que influyen en cuanto a esto. Obviamente también el estrés en el que vivimos rodeados, el entorno en el que estamos, los roles que tenemos que desempeñar ante la sociedad, las expectativas que tienen las demás personas hacia nosotros, las expectativas que tenemos de nosotros mismos, las que tenemos de las personas que nos rodean, la presión social, la presión laboral, la presión escolar, la presión económica, todo el abanico en el cual nos encontramos inmersos, pues va a influenciar en cuanto a el factor que va a desempeñar un rol muy importante que va a generar esa ansiedad, la cual vamos a presentar cada uno de nosotros. Me gustaría que nos hablaras un poquito más acerca de estudios que se han hecho al respecto. Sí, por ahí pues acabo de leer recientemente algo que nos dice la neurociencia, ¿no? La neurociencia pues es esta rama de las ciencias que va a estudiar los procesos que suceden en nuestra mente de una manera pues química, ¿no? O fisiológica. Y justo pues comentaban que hay una relación entre el nervio vago, que es un nervio que prácticamente transita desde el intestino delgado hasta pues prácticamente el inicio del sistema nervioso y descubrieron cómo los excesos de bacterias dentro del sistema digestivo pues alteraba la producción de ciertas sustancias que funcionan directamente en nuestro cerebro, ¿no? Llegando a la conclusión prácticamente de que cuando nosotras las personas tenemos una buena alimentación, cuidamos nuestro sistema digestivo, por ende también tenemos consecuencias en nuestro estado de ánimo y en estos niveles de ansiedad. Entonces, ¿No?
Hablando de ansiedad y como mencionamos que era una situación muy común y que todas las personas hemos experimentado esto en mayor o en menor intensidad, me gustaría preguntarles, ¿qué situación ustedes recuerdan que hayan atravesado donde se haya experimentado esta ansiedad y qué síntomas desarrollaron ustedes y también de qué manera lo enfrentaron? Si quisieras compartirnos tu primero, Gaby. A mí nada más me ha llegado al punto de la intranquilidad, como tener pensamientos como muy recurrentes, porque es lo que pasa, ¿no? En la ansiedad como que viene una cantidad enorme de pensamientos que no Ujú. logras procesarlos. Por eso algunos autores dicen que es como una turbina o una turbulencia, ¿no? Donde hay un montón de ideas, pensamientos, y eso tiene como consecuencia síntomas físicos, ¿no? Como la sudoración y algunos problemas hasta estomacales, náuseas, taquicardia, todo lo que comentaba ahorita Gaby. Pero ¿No? Y no, sobre todo porque también, o sea, tendemos a ser muy racionales, ¿no? También se Ujú. vuelven muy intrusivos los pensamientos. Pero sí, lo que me pasó a mí fue de que realmente pensé que tenía un síntoma de COVID y que me estaba faltando el aire y corrí hacia el doctor y pues no, o sea, mis signos vitales estaban bien y la oxigenación y todo, y realmente era pues un ataque de ansiedad así bien fuerte. es muy importante que días antes empiecen a identificar los síntomas, porque si identificas y escuchas a tu cuerpo y a tu mente, desde días antes te empieza a avisar de que a lo mejor el nivel de ansiedad empiece a subir, a subir, a subir, hasta que llega ya como, vaya, a explotar, como manifestarse ya como ese cuadro que tú dices completo de los síntomas. Entonces, Tienes toda la razón, nada más que la mayoría de los pacientes no te lo refieren porque no lo identifican, pero sí es cierto. De Sí, sí. hecho, es muy raro que, pues no sé cuántos pacientes con ansiedad me han tocado, pero es muy raro que te reporte que tiene un buen nivel de sueño. Por lo general, esos, bueno, en los casos a mí me ayuda mucho identificar y por lo general hacen mucha referencia siempre, me imagino, por el ciclo de sueño que tienen a esa hora, que a veces concilian el sueño, pero de pronto ven el reloj y 3 de la mañana. O de plano no, pues no pueden conciliar durante toda la noche, pero la mayoría sí tiene alteraciones en el sueño. muy bien, y ante todo esto que hemos hablado de la ansiedad, ¿considera alguno de ustedes que la ansiedad nos puede dar al menos un beneficio? Claro, Sam, siempre hay algún tipo de beneficio si sabes identificarlo de la manera correcta. Todas estas señales que nos pueden dar la ansiedad, ya sea en nuestro cuerpo, ¿no? Que lo experimentemos o que de alguna manera se esté presentando, nos ayuda pues a adaptarnos a ciertas circunstancias. Es normal sentir una ansiedad antes de presentar un examen muy complicado, antes de a lo mejor empezar una reunión muy importante. Nos va a ayudar porque pues nos estamos preparando a estar a la expectativa o a estar a dominar cierta situación, a dominar cierto tema. Entonces, lo que llaman intuición, ¿no? O lo que llaman eso, ese que tu mismo cuerpo te habla, ¿no? Que tu estómago te dice si vas por el camino correcto o vas por el camino equivocado. Te ayuda mucho en cuanto a eso, en cuanto a saber si estás en una situación de peligro, decir, no, esto no lo voy a hacer porque a lo mejor me pone en riesgo. O no, a lo mejor esta oportunidad que se me está dando por acá no es del todo buena o a lo mejor sí. Entonces, la ansiedad sirve mucho en ese aspecto, pues cuando aún sabemos controlarla o cuando aún no se ha salido, vaya, de nuestras manos o no se ha desbordado. Entonces, en ese aspecto más que nada nos causa algún tipo de beneficio, pues si tenemos una preocupación en cuanto a algo de decir estar enfermo o no estar enfermo o estará todo bien con mi salud, bueno, pues a lo mejor esa misma ansiedad te va a ayudar a buscar la orientación adecuada, ya sea médica, ya sea psicológica, dependiendo el profesionista, ¿no? Y pues a lo mejor detectan algo que estaba ahí, que no estaba funcionando bien y pues
como sabemos, no todo a tiempo, pues es tratable, ¿no? Todo a tiempo tiene un remedio o las consecuencias son mucho más leves. Entonces, sí tiene aspectos positivos siempre y cuando aún podamos controlarla, que no sea desbordada entre nosotros mismos y pues encauzarla de la manera adecuada. La ansiedad al final del día, pues es como un río, ¿no? Entonces puede ser o muy intenso o igual puede ser pues muy calmado, ¿no? Y entonces, dependiendo cómo la afrontemos o dependiendo cómo la utilicemos para nuestra vida diaria, es que va a ser particular. Una de las situaciones que más me genera ansiedad a mí, podría decirte que es encontrarme en un lugar muy concurrido o donde hay demasiadas personas. Me ha a lo mejor generado aspectos negativos de que pues me puedo sentir muy incómodo y retirarme de ahí, o a lo mejor estoy en una fiesta, en una reunión y busco la manera en cómo escapar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no me siento cómodo, ¿no? O la ansiedad empieza a apoderarse en ese momento de ahí. Entonces, he estado tratando de trabajarlo al respecto, aún quedan como residuos de eso. En lo personal, por ejemplo, yo me considero una persona pues introvertida y me dicen, ¿cómo puedes ser una persona introvertida? Porque puedo hacer una exposición ante muchas personas y hacerlo muy bien. Entonces, identifiqué que realmente lo que me genera ansiedad es encontrarme en una situación rodeado de muchas personas en el cual yo no tenga el dominio de esa situación. Entonces, si yo tengo el dominio de esa situación en una exposición, por ejemplo, yo sé del tema del que estoy hablando, entonces puedo pararme en un escenario, explicar muy bien, sin sentirme nervioso, sin tener miedo al respecto, porque sé de lo que estoy hablando y estudié, pues vaya, al respecto. Entonces, eso para mí es una conducta adaptativa porque si hay esta ansiedad, si hay este temor o si hay pues esta inseguridad, pero lo transformo con cómo, pensando de que pues domino el tema, las personas que a lo mejor están escuchando la exposición no se prepararon de la manera en la que me preparé yo y pues continúo y todo sale bien, ¿no? Pero ¿por qué? Porque yo aún puedo controlarlo o aún no se ha desbordado esa ansiedad en mí. Muy bien, y ante estas situaciones y los diferentes disfraces que puede tomar la ansiedad, ¿qué herramientas nos pueden sugerir por acá? Sam, yo creo que sin duda todos los seres humanos estamos llenos de recursos y herramientas internas que nos permiten encontrar soluciones y oportunidades para ajustarnos a la vida. Los problemas de ansiedad son muy comunes y existen tratamientos muy efectivos. Si este podcast te permitió identificar algunos síntomas, pues no dudes en buscar una ayuda profesional, pues con un tratamiento adecuado se puede aprender a manejar, a controlar los síntomas y por supuesto a mejorar tu calidad de vida. Pero si solo has identificado que el estrés de la vida actual te pone de manera continua en un estado de preocupación e incertidumbre, te invito a que aprendas a reconocer tus señales. Es importante saber identificar cómo reacciona tu cuerpo, qué situaciones están fuera de tu control y cuáles puedes gestionar y resolver con tus propios recursos. Hay acontecimientos que no podemos evitar, pero lo que está en nuestras manos es la interpretación que le damos a esos acontecimientos. Y pues creo que siempre tenemos que tener presente que todo pasa, recordando, así como dicen, que después de la tormenta siempre viene la calma. Otra estrategia que les puedo compartir es ensayar la solución al problema. Esto consiste en imaginarnos resolviendo esa situación que nos está causando incertidumbre o algún malestar. Entonces se trata de traer a nuestra mente sensaciones que teníamos en algún momento en el que nos sentíamos de una manera tranquila o en calma y ensayando cómo pudiéramos hacerle para resolver
esa situación. Ahí sería también aplicar un poco nuestra imaginación, las herramientas de visualización y el conectarnos con esos recuerdos de sensaciones de tranquilidad, que así como también somos capaces de generar emociones de ansiedad, también somos capaces de generar emociones de tranquilidad. Yo quisiera compartirles algunos consejitos a esas personas que acompañan o que son familiares de personas que en algún momento o regularmente padecen de algún malestar de esta ansiedad, ¿no? Padecen de estos inclusive ataques de ansiedad. Entonces, el primer consejo que les doy es tener mucha paciencia. Creo que ya las personas de por sí que padecen de esta ansiedad constantemente son muy exigentes consigo mismo. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es acompañar sencillamente a una persona que está pasando por esto sin juzgarle. Y otro consejo que también les doy es que a estas personas que están en este estado de ataque de ansiedad, generalmente su mente va más revolucionada, generando muchísima más cantidad de pensamientos y les viene muy bien que uno les hable con un tono lento, con un tono tranquilo. Escuchar, créanme que escuchar su voz les ayuda mucho para no hacer caso a esos pensamientos intrusivos que están pasando rápidamente por su mente. Entonces, ir acompañando con algunas frases de estoy aquí para acompañarte, no me voy a ir hasta que estés un poco más tranquilo o tranquila, les viene bien. Y otro consejo también que va con esto es hidratarlos. A veces estamos en lugares donde hace muchísimo calor y hay personas que ya tienen una susceptibilidad a poder desarrollar algunos ataques de ansiedad y si fue un día muy atregiado que anduvieron de arriba abajo y no se hidrató de manera adecuada, puede ser también un desencadenante físico para que se presente algún ataque de estos. Entonces sí es importante poder complementar todos estos recursos, llevar a un lugar seguro, que tome asiento. Por ahí también recomiendan que pongan las extremidades un poco más arriba de lo que es la cabeza, por lo tanto la posición un poquito más adecuada sería estar totalmente acostado. Una dinámica muy sencilla que podemos implementar es identificar los pensamientos pues erróneos o los que nos están generando esta ansiedad o estas preocupaciones. Analizarlos si realmente son correctos o no, o en qué se basan, o de dónde salieron, o por qué, o si tienen alguna justificación. Y por último, modificarlos, buscar alguna actividad o buscar algo que contrarreste pues esta situación. Y en el lado, pues que como menciona Sam, es muy importante que como acompañantes o como personas cercanas a alguien que está padeciendo un episodio de ansiedad, es de que no invalidemos los sentimientos de esta persona. Muchas veces, si no es que en todos los casos, no sabemos o no hemos pasado por situaciones similares a las que otra persona ha pasado. Entonces, grave o que estamos, o que es una situación que es muy fácil de controlar, pero la otra persona quizás no tiene las herramientas que podamos tener nosotros o no tenemos esa, vaya, no hemos estado en los zapatos de esa persona. Entonces, no es necesario pasar por un episodio similar para generar empatía con alguien más, como los ejemplos que mencionaba Sam. En vez de decirle a alguien, ya no te preocupes, ni siquiera es tan grave, o no hagas un drama por todo, o no sea simple, no te va a pasar nada, podemos cambiar pues las palabras, ¿no? El guioncito que podemos darle a alguien más, podemos modificarlo y decir, ¿sabes qué? Entiendo que para ti puede ser muy difícil, yo no he experimentado algo similar, pero estoy contigo y te acompaño y si puedo servir de algo. Hay una técnica, obviamente, que se basa mucho en el pranayama, que es el arte de respirar, ¿no? Pero la técnica que les quiero compartir se llama respiración Ujjayi. Esta respiración tiene que ver un poquito como cuando nosotros respiramos
y enfrente está como un cristal y se empaña, ¿no? Se empaña el cristal, se empaña la ventana. Entonces, estas respiraciones son muy profundas y tienes que sencillamente hacer un pequeño como sonidito con la glotis, que es aquí en la garganta, cuando sacas el aire. Entonces, generalmente es inhalar por la nariz y hacer un pequeño sonido con la garganta cuando sueltas todo el aire, de modo de que la persona que está en un estado de ansiedad se concentre en respirar. Algo muy curioso y que yo soy como súper fan de analizar todas estas técnicas y llevar a cabo todas estas técnicas de respiración, es que sencillamente tienen muchos beneficios para nuestro estado físico y mental. También se comenta que las personas que están en un estado de ansiedad generalmente suelen respirar más rápido o entrecortado. Por eso es que se recomienda la respiración más profunda y más lenta y a conciencia. Se dice también que cuando respiramos estamos jalando vida, por eso los pacientes y las personas que se padecen de ansiedad hacen sus respiraciones así. Y esto viene también de una manera inconsciente por el miedo a la muerte, porque el soltar y exhalar, al momento que exhalamos, estamos soltando y estamos dejando ir y se relaciona con la muerte. Entonces es como muy curioso el hecho de a lo mejor hasta analizar nuestra filosofía de vida y poder ver por ahí si tenemos algunos temores hacia la muerte, ¿no? Que sencillamente es parte de un proceso vital de la vida. Entonces les recomiendo al menos respirar y ser consciente de su respiración unos 15 minutitos al inicio del día y a lo mejor nuevamente antes de dormir para que beneficie un poco a su estado del sueño y no afecte tanto en el insomnio, también poder realizar unos 15 minutitos de este tipo de respiración. Pero bien, ¿qué les parece si también les ponemos algunos videos de cómo realizar esta respiración aquí junto con el podcast para que puedan realizar los ejercicios? Pues bueno, desafortunadamente ya llegamos al final de este podcast. Esperamos que puedan llevar a cabo alguno de estos consejitos y pues nos dio muchísimo gusto que pudieran estar acompañándonos nuevamente aquí en su diván, en su espacio. Muchas gracias, Sam y Javi. Nos vemos en el próximo podcast con otro tema muy interesante. Y espero que nos acompañen en la próxima emisión de este podcast, El Diván. Síguenos en redes sociales. El Diván, Psicología a tu alcance.